vive. Vamos sobreviviendo este periodo, ¿no? Bueno, a ver, ya habíamos revisado el tema de los 8 métodos de diagnóstico y, claro, el tema del pulso, que sabemos que es difícil y que hay que seguirlo, practique y practique, ¿verdad? Ya habíamos dicho que tiene 7 niveles, que el más superficial corresponde al Bikruti y el más profundo corresponde al Pakruti, ¿verdad? Y que ese es uno de los primeros abordajes que tenemos que tener sobre el pulso. Posteriormente ya podemos enfocarnos en ver cada uno de los órganos o vísceras, ¿verdad? Recuerden que las vísceras están en lo superficial y los órganos están en la profundidad. Y que ahí tocamos y vemos cuál está débil y o si uno sobresale demasiado en fuerza o algo así, para saber si está afectado algún órgano. Y como último, tendríamos que ver cuál es la cualidad que tiene ese órgano o víscera que vimos como afectado. ¿A qué me refiero? ¿Cuál es la cualidad? Si son las cualidades del Pitta, del Kapha o del Vata, para poder saber, de acuerdo a lo que ya estudiamos de la teoría del Samprapti, si lo que invadió a ese órgano fue el Vata, el Pitta o el Kapha. Entonces, todo esto completaría una idea bueno, lo que se hace a nivel del pulso, ¿no? Y claro, desde luego, y insisto, debería de correlacionar con la historia clínica. Ajá. Pregunta, ¿ya les dimos alguna historia clínica? No. Ahorita la solicitamos para que se la lleven y empiecen a ver pacientes y hagan sus intentos de diagnóstico, por favor. Bueno, ese es el método de diagnóstico probablemente más importante en la medicina ayurveda. Después vienen los otros métodos de diagnóstico, el Mutra Pariksha, que es la observación de la orina. ¿Ok? La observación de la orina nos va a ayudar también a distinguir el tipo de desorden que hay. Las orinas muy amarillentas, muy oscuras, digamos, son orinas tipo Pitta. Las orinas que son turbias, tanto la Vata como la Pitta permite el que atraviese la luz. Es como si viéramos un vidrio, a lo mejor un vidrio de color, pero un vidrio. Solo la orina Kapha es la que no nos permite ver al otro lado. Es una orina turbia. Es decir, si la viéramos con el microscopio, veríamos que tiene muchas partículas. Está llena de muchas partículas, lo cual hace que esa orina sea turbia. Y esto nos habla de ama, nos habla de exceso de pues de componentes de tipo de humedad y todo esto, ¿no? De tipo Kapha, que hacen que está llena la orina de partículas. Cuando hay una infección, vas a tener tanto una orina Pitta como Kapha. Normalmente hay ambos componentes porque hay datos Kapha, hay exceso ahí sí, hay exceso como de Kapha, está turbio, está pesada, está densa, y hay calor también, ¿no? En medicina china le llaman a una infección de vías urinarias donde hay calor y humedad,
O sea, es muy similar. Aquí hay pita y cafa. Y en cambio, por ejemplo, en una persona pita por otro tipo de causas, la orina se presenta sobre todo muy amarillenta. Claro, sabemos que desde el punto de vista de la medicina moderna, una persona deshidratada va a tener una orina más amarilla. Pero bueno, tenemos que ponderar en el paciente si está normal o no, ¿verdad? Este, para evaluar eso, pero los pacientes tipo PITA normalmente hacen orinas muy amarillentas. Bueno, vamos a ver aquí lo que dicen las diapositivas. Mutra significa orina y es una de las tres excretas importantes. Las excretas se les llaman malas en sánscrito, que son la orina, las heces y la sudoración. La orina tiene la importante función de remover el exceso de cleda, es decir, de líquidos y fluidos corporales. Ajá. Mientras que el sudor mantiene niveles óptimos de los líquidos y lubrica la piel. La inspección de la orina, usando la observación, puede ser un importante diagnóstico en Ayurveda. Quiero decirles que comparten esto mismo, no con la medicina china, sino con la medicina tibetana. Es muy chistoso porque a mí me gusta porque geográficamente está China, está el Tíbet, está la India, y la tibetana tiene cosas de una y de otra, ¿no? Ellos también observan la orina. Entonces, colectada en la mañana del chorro medio, en un vaso de vidrio, puede ayudar a ver sus características. Entonces, ya tienen la misión de traer su orina la próxima semana. El chorro medio, recuerden que es muy importante, es decir, que avienten un poco de pipí y luego y lo tomen. ¿Por qué? ¿Quién me puede decir? A ver, la enfermera debe saber. Ajá. Es correcto. Es correctísimo la respuesta. No solamente hay bacterias, hay células epiteliales que están en toda la última parte de la uretra que nos van a confundir, y que al aventar un poquito de orina, como bien dices, se limpia un poquito todo lo de la uretra y se toma ya la orina real que está viniendo de la vejiga. Le llaman el chorro medio. Sí, o sea, y para fines prácticos orina un chorrito y después ya agarra lo demás. O sea, es lo mismo para tomarse un estudio de laboratorio. Uno como médico, cuando ve un examen general de orina y ve que tiene muchas células epiteliales, ya sabe que la persona no tomó el chorro medio. Y que entonces el conteo bacteriano, el conteo bacteriano no va a ser fidedigno, imagínense. Porque yo ya no sé si lo que estoy viendo son las bacterias de la uretra o las que realmente estaban en la vejiga. ¿Sí, se entiende lo que estoy diciendo? Por eso lo primero que vemos es si hay células epiteliales abundantes en el examen general de orina para saber si lo puedo tomar como real, que es una orina que viene de la vejiga, ¿no? En vídeo de preferencia, en un Gerber grande, está ideal, en uno de tercera etapa, que es el grandote, y para que lo podamos ver bien, y aparte viene cerrado, ajá, y podemos ver bien, así, contra la luz, las características. Y hay que correlacionarlo con lo que hemos ido viendo de las características de cada quien, a ver si sí les correlaciona con pita, bata y cafa, ¿no? Sería ideal. Ajá. Bueno. ¿Cómo es, cómo es la orina tipo bata? Como les decía, la orina tipo bata es una orina clara, sin color,
El olor es astringente, ¿qué quiere decir? Es como sin color, sin olor, ¿verdad? O sea, como, no muy apestosa, por decirlo de alguna manera. Ajá. Es cantidad escasa. Este, Esto de apariencia burbujeante, pues es muy relativo. A veces pasa por el componente aire del bata y hay gentes que te refieren que hacen orina muy espumosa. Ajá. Eh, y en la prueba de gota de aceite, esa les va a gustar. La prueba de gota de aceite es una prueba en donde, ojalá, si puedan traer, si no yo busco, necesitamos aceite de sésamo, que es de ajonjolí, y con un gotero vamos a poner, ya después de haber observado las características de su orina, la vamos a abrir y vamos a echar justamente una gota en medio y vamos a ver qué tanto se tarda en dispersarse. Ajá. En una orina tipo bata se dispersa rápidamente. En cambio, en una orina tipo CAFA prácticamente no se dispersa y vamos a estar viendo, como hay una gran densidad en la orina, no le va a permitir la dispersión rápida y hasta vamos a ver la gota completa de aceite, toda así como medio completa, que muy lentamente se va dispersando en la orina. Ajá. Este, Cuando hay ama, bueno, pues dice que hay un fuerte olor de la orina en el vato. Bueno, la orina tipo pita, muy amarillenta. Eso de verdoso, bueno, no lo he visto así tan verdoso, pero es un amarillo, pues sí, pudiera ser casi limón, ¿no? O un amarillo muy intenso como un canario, ¿no? Es una orina tipo pita, es muy abundante, este, huele como muy ácida, muy agria. Ajá. Y tampoco he visto este tema de que al poner la gota se formen los colores del arco iris, pero bueno, está descrito, ¿no? Digamos que su dispersión sería intermedia, ¿no? Es muy diferente algo que pones tú la gota y rápidamente ya la dejas de ver a una gota CAFA del aceite en donde sigues viendo la bolita ahí y la ves por acá y sigues viendo como la bolita, ¿no? Como que eso sería más de una orina tipo CAFA, que es opaca. Para mí, una de las características principales de la orina tipo CAFA es su opacidad, o sea, su turbidez. Ajá. Este, Abundante, dice apariencia pegajosa, se propaga muy lento la prueba de la gota del aceite y huele como muy húmeda, como mohosa, como a humedad, ¿no? Este, la orina sana, dice aquí, tiene un color ámbar. eh, Dice, si es muy oscuro, ajá, significa que no está tomando o suficientemente agua, porque está deshidratado, que tendríamos que ver eso. Por eso siempre la historia clínica y la exploración y todo es el paso número uno en cualquier cosa. O sea, si yo veo que es un paciente que está muy deshidratado por X razón, pues no es evaluable el color de la orina, porque obviamente va a estar concentrada y va a estar muy amarillenta. Este, También una persona que toma multivitamínicos con complejo B va a ser una orina muy amarilla. No sé si lo han probado ustedes en ustedes, si así ocurre, ¿no? Este, bueno, eh, también los que toman grandes cantidades de proteína para ponerse fuertes, ¿no? Etcétera. Un color turbio indica CAFA, una orina sin color y burbujas es bata. Ajá. Dice, una orina sin color también puede ser excesivo consumo de líquidos. Sí, claro, pero eso lo vemos sobre todo en la gente, ya lo he visto menos, no sé si han visto este tema, bueno, las anoréxicas y todo esto, y hubo una moda de todo el mundo del
ejercicio y de tomar agua sola y estar todo el tiempo con su agüita sola, ¿no? Que se pasan de... ¿Cuánto en promedio un adulto requiere de agua al día? 2 litros. Y bueno, lo que tomas en el vaso durante la comida y todo eso, o sea, 2 litros al día aproximadamente. Pero ustedes han visto personas que tienen el tema de estar tomando grandes recipientes de agua. Es correcto, porque estabas diluida. Entonces, tanto un extremo como el otro hay que valorarlo, ¿no? Dice, una orina lechosa puede significar quiluria o lipiduria. Bueno, esto ya es excesivo, aunque sí puede verse en gentes con hipercolesterolemia familiar o hipertrigliceridemia así tremenda, gentes que tienen arriba de, de 1000 de lípidos, de triglicéridos y este tipo de cosas. No sé si han llegado a conocer a alguien, pero o alguna vez llegaste a ver un plasma de este tipo. Es una cosa increíble. O sea, centrifugas la sangre de este tipo de pacientes. Acuérdense que la parte plasma es la parte más parecida al CAFA. Y prácticamente, yo tengo un paciente con hipertrigliceridemia muy elevada, de 800 y así, y se le centrifugaba la sangre y el plasma era color blanco, ¿no? Eso habla de un gran contenido de lípidos. Claro, si ahorita ustedes van y se avientan su gordita y su tamal y su atole, y les tomo inmediatamente a los 20 minutos, 30 minutos sangre, también va a salir un poco así. Pero estamos en la lógica de que tanto es orina en ayunas como es sangre en ayunas cuando hacemos una química sanguínea o todo eso, ¿no? Este, pero sí, es muy interesante el tema. Digo, a mí me gusta porque muestra lo rápido que penetran los alimentos al torrente sanguíneo. O sea, como decían los ayurvedas, somos lo que comemos y totalmente. Es increíble. Si ustedes ahorita desayunan, se toman una química y les centrifugamos la sangre, ahí van a ver todo lo que comieron. O sea, digo, no ven la torta, pero sí ven claramente la turbidez de cómo rapidísimamente pasó todo a tu torrente sanguíneo, ¿no? Ujú, cómo se absorbió y pasó, ¡pum! Rapidísimo. Entonces siempre en ese sentido a mí me maravilla porque, bueno, yo crecí en un concepto médico de que que el cuerpo humano era un poco un espacio cerrado, un sistema cerrado y es más abierto que nada, o sea, es increíble. Todo absorbemos, todo penetra a través de la piel, de los sentidos, del aparato digestivo, de todo el tiempo, ¿no? Quiluria es rarísimo que hubiera quiluria, o sea, quiluria habla de líquido linfático, ¿no? Que hubiera alguna fístula o alguna cosa ahí que estuviera drenando demasiado líquido. Acuérdense que nosotros tenemos linfa y tenemos todo un sistema linfático. Es otro sistema de vasos. Ajá. Así como hay vasos, venas y arterias, hay todo un sistema de linfáticos que va drenando cada vez en vasos más grandes, termina en unas venas muy grandes que se llaman venas ácigos, que terminan en la vena cava inferior. Ajá. Y si viéramos esa entrada, ahí sí se vería blanco entrando en la vena, mezclándose con la sangre. Y en términos prácticos, y espero no sonar vulgar, pues es la caca de las células el asunto, ¿no? Es el desperdicio de las células y por eso es importante que drene siempre. Ujú. De ahí un masaje, ¿no? Muy bueno que se llama masaje linfático, drenaje linfático, que pretende masajear el cuerpo para ir drenando esa linfa. Hay gentes como que la acumulan mucho, ajá, y te ayuda mucho y te sientes muy a gusto después de que te hicieron un drenaje linfático.
Lo que está haciendo el masajista es precisamente estimular la circulación de la linfa para que ya entre al torrente circulatorio y sea eliminada por el hígado, riñón y todo eso, ¿no? Y es como una limpieza interna, ¿no? Qué buena pregunta. Nada, la respuesta es nada. El concepto real de la metástasis, en el momento en que un ganglio linfático es positivo, quiere decir que ya atravesó, que ya pasó la célula cancerosa por ahí. Ya ocurrió la metástasis, aunque no la veas todavía. En el momento, la metástasis ocurre en el momento en que se rompe la cápsula del tumor y penetra desde el tejido y ahí a los vasos, desde ahí empieza a ocurrir la metástasis. El que esté en el ganglio significa que ya atravesó. Lo único que estamos observando es que atravesó porque el ganglio es un filtro y estamos recabando la información de que ya atravesó la célula cancerosa por ahí, pero no se detuvo ahí, atravesó ya. Se detuvo algunas y se quedó ahí, pero ya el concepto es que ya atravesó. ¿No? Y está en algún otro lado alojada, eso se llama metástasis, que ya se verá en ese momento o después, ¿no? Este, cada cáncer tiene un tropismo, así como el dosha, el vata y el kapha tienen un tropismo hacia algún órgano o lugar, los cánceres también. ¿Qué es tropismo? Pues una tendencia a buscar un lugar específico. O sea, los cánceres, es como el seminoma, por ejemplo, el de testículo. Le encanta echar metástasis en el pulmón, por poner un ejemplo. ¿Ah? Tiene preferencia por ese órgano. Este, hablamos de eso como si tuvieran vida, ¿verdad? Pero este, son células rebeldes. No, no, no favoreces, al contrario. No. Ya, si ya ocurrió metástasis, ya ocurrió. Lo que sí nunca debes es de masajear un cáncer como tal, pues el tejido canceroso, o picarlo, o favorecer la ruptura del tejido, o sea, de ninguna manera. Hasta ahí nada más, o sea, ¿no? Y, pero bueno, muchos cánceres ni tenemos acceso con las manos, ¿no? Y hay cánceres como el de mama que tú sí pudieras, tiene muchos estadios. Yo digo, he visto mujeres desde que tienen una bolita hasta que tienen una cosa que prácticamente les está brotando, o sea, ya ni la piel la aguanta o se rompe, no sé si has visto una cosa así. Hay unos cánceres de mama que han avanzado, que la mujer ya no hizo, o muchas veces hay gente humilde que llega ya muy avanzado, tiene unos cánceres prácticamente ya rompiendo la piel, o sea, una masa. Y es horrible porque les duele y se ve la piel a tensión así, pero horrible. Ajá. Este, ese cáncer ya metastatizó segurito. Bueno, el color sí se puede ver turbia por cristales o albúmina. La orina de color verde oscura significa bilis en orina. También es algo muy raro. Ajá. Biluria, yo jamás he visto algo así. Ajá. Una orina rojiza, esto sí es mucho más común. Puede ser debida a sangre en la orina, lo que llamamos hematuria. Es muy común en los cánceres de vejiga, por ejemplo. Ajá. O en las piedras o temas traumáticos que ocurren en la vía urinaria que rasgan la mucosa y pueden sangrar. Ajá. La sintomatología luego es diferente porque pues, una piedra claramente ya viviste el dolor y
fue rasgando y es como más... A veces hay gente que sorprende, tiene baja de peso, etcétera, de repente está orinando con sangre y va con el doctor y luego llega al urólogo y le hacen su ultrasonido y trae una masa vegetativa ahí en la vejiga, ¿no? Entonces ya casi, casi cáncer de vejiga. ¿Cuál es el principal causante, factor relacionado al cáncer de vejiga? ¿Alguien lo sabe? El cigarro. Mm. Gracias a Dios el cáncer de vejiga no es muy agresivo. Muchas personas lo sobreviven. Ujú. Claro que hay que tratarlo y hay quimioterapia y todo el tema. Eh, el sangrado puede darse desde piedras en el riñón hasta un melanoma. Bueno, un melanoma es raro dentro del riñón. Si la orina se ve negra es por presencia de melanina. Esto se refiere a que hay un melanoma ahí adentro, ¿no? Sería algo como raro. Ajá. De los tres cánceres de la piel, el que es sumamente agresivo es el melanoma. Los otros dos, pues los puedes tener años y ni metastatizan ni nada. Nada más que si crecen, ¿no? Melanoma maligno es muy agresivo. A veces cuando se diagnostica ya es muy tarde porque ya hubo metástasis. Ajá. Si es rosado o naranja es debido a algunos medicamentos que ustedes toman de antibióticos o antisépticos urinarios ponen la orina naranja, no sé si lo han observado. Ajá. Dice el color índigo, ¿cómo es el índigo? Azulado, sí. Debido a falla congestiva cardíaca, mientras un color verde lima es debido a bronquiectasias. Este, interesante esto. Eh, las bronquiectasias son dilataciones bronquiales en donde se acumula mucha secreción. Ujú. Bueno, ahí tenemos diferentes combinaciones donde ustedes pueden ver el bata puro, que es una orina muy clara, prácticamente transparente. Bata pita, que es así como medio rosita, el pita muy amarillo. Ajá. Este, eh, dice en el otro pita que está como color carne, dice en casos de indigestión como la orina se vuelve como agua de arroz, medio rojiza. Ajá. Bueno, pita cafa, medio turbia y medio con color. Y el cafa, pues es el color este gris turbio, ¿no? Ajá. Casi los gorditos tienen mucha orina cafa, muy turbia. Ajá. Bueno, el olor, pues tiene un olor típico, la orina. Ujú. La orina, si tiene un color muy fuerte, dice como carne, como orina de caballo. Ajá. Es más tipo como pita. El dulce y aromático es más como la diabetes. ¿Saben que los diabéticos que sacan mucha orina sí huele como medio dulce? Inclusive se pone pegostiosa y las hormigas y los animales se acercan más a esas orinas porque están con mucho contenido de azúcar. Si mal no recuerdo, el umbral urinario para la glucosa es 165 miligramos por decilitro en sangre. O sea, cuando tú elevas arriba de 165 empieza ya a salir en orina. Entonces imagínense un personaje con 300 o 400 de glucosa, anda aventando azúcar, pero este, cañonamente. Ajá, ajá. Un olor fecaloide puede ser debido, y esto sí tiene cierta frecuencia en casos de cánceres y problemas. La radioterapia a veces genera, cuando tú das radioterapia para un cáncer pélvico, de lo que ustedes quieran, por ejemplo, un cáncer de cervicouterino,
y le meten a la mujer prácticamente el tubo donde avientas la radiación gamma, quemas todo lo que está alrededor. Y no es raro que se creen fístulas entre los diferentes órganos. Y imagínense una fístula con el recto vejiga, pues está del carajo, ¿no? Empiezan a hacer orina con olor a popó, ¿no? Bueno, el olor a amoníaco o amonio significa síndrome nefrótico, mientras que un olor a pescado sugiere cistitis. Un olor a pescado sugiere infección. Uh-huh. Y el síndrome nefrótico, bueno, es un tipo de insuficiencia renal aguda. Se los platico. En las insuficiencias renales agudas dividimos en síndrome nefrótico y síndrome nefrítico, por sus características. Por ejemplo, nefrótico clásicamente es una insuficiencia en donde el paciente está liberando muchas proteínas y entonces también está edematizado y tiene su presión arterial normal, por ejemplo, sobre todo está hinchado y avienta proteínas. Se puede ver a una infección de vías de riñón o a una reacción por medicamentos en un niño, cosas de ese estilo. Y el nefrítico normalmente sí hay subida de la presión arterial, hay orina con sangre, es un estado inflamatorio como un poco más fuerte del riñón. ¿Ah? Y bueno, es todo un tema ahí de la nefrología. La cantidad normal de orina, dice, durante 24 horas es de 7 a 8 tazas. Pues híjole, para calcular eso. Ajá. Cuando está incrementada puede ser debido a ansiedad, consumo excesivo de diuréticos, café, o en época de frío, en invierno es una de las maneras que tiene el cuerpo de regular la temperatura. Si nada de esto aplica, podría ser diabetes. Bueno, acuérdense que la diabetes se caracteriza por aumento de la micción. Le llamamos poliuria. Pero acuérdense que hay dos tipos de diabetes, la que conocen clásica y la que llamamos la diabetes insípida, que es la diabetes por un problema de un tumor en la hipófisis causado por un aumento ahí de las células que producen vasopresina. La vasopresina, más bien es al revés, es la pérdida de la vasopresina. O sea, puede haber un problema en la hipófisis que deje de producir vasopresina, entonces ya no se absorbe el agua en riñón y se está aventando, ¿no? Y la otra, pues muy común, es la diabetes. La diabetes en que hay tanta glucosa en la sangre que la glucosa se lleva agua al salir por riñón y el paciente está orinando y orinando y orinando. ¿No? Si la cantidad es muy baja de orina, se puede deber igual al consumo insuficiente de líquidos, a la deshidratación o a problemas como la insuficiencia renal aguda, en donde los pacientes dejan de orinar. ¿No? Una de las causas más comunes de una insuficiencia renal aguda es cualquier choque hipovolémico, es decir, un daño por pérdida de sangre. El riñón dejó de recibir sangre y cayó en un problema de un daño agudo. Ajá. Es como una de las causas más comunes. O por deshidratación muy fuerte, que un riñón también dejó de recibir suficiente sangre, etcétera. Una pérdida importante, ¿no? De líquidos. ¿Qué te puede dar una pérdida importante de líquidos? Sí, es una cochinada, hay cosas mejores que eso, como autovacunas y eso, ¿no? Estar tomando tu propia orina, pero bueno. Eh, lo más común es un niño deshidratado por diarrea y cosas de ese estilo. Se llegan hasta morir. Ese es un tema que se ha trabajado en la medicina por décadas y en los hospitales, y por eso hay todo un tema del suero vida oral y todo ese tema.
porque de verdad que los niños se morían o se mueren. A mí me tocó una vez, cuando estaba hace muchos años que empecé yo a estudiar en la carrera en el ejército, ya les he platicado, en la México Militar, estábamos en maniobras en Chiapas. Y no se me olvida, porque pues, yo era así como de primer año, ¿no? Y, no, que doctor, que mi hijo está muy mal, no sé qué, y ahí estamos todos, y pum, destapa al niño y está muerto. Sí. Por deshidratación. Y sí, estábamos en una zona de Chiapas como de nivel socioeconómico muy bajo, ¿no? Y no miden ese tema, ¿no? O sea, las diarreas inmediatamente líquidos, 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 con electrolitos. Bueno, la orina normalmente es ligeramente, dice, ácida, amarga y salada. Si se vuelve muy ácida, muestra exceso de pita, resultando en acidosis o en una pielonefritis, que es una pielonefritis, una infección de riñón. Una orina alcalina indica alto CAFA. Eh, Hay ciertas bacterias como el Proteus que causan orinas muy alcalinas. Y así como con sedimento, ¿no? Los alimentos como los cítricos y eso que causan una orina muy ácida. Ajá. Este, y bueno, aquí habla sobre componentes que tiene la orina, ¿no? No es muy normal que haya glucosa, que haya albúmina. Acuérdense que la albúmina es la principal proteína de la sangre. Cetonas, o sea, cuerpos cetónicos. Eso ocurre en la cetoacidosis diabética o en los que se ponen en dietas que producen este efecto. Sí saben cuál es esa dieta, ¿no? Que bajas mucho y muy rápido, pero es medio peligrosa la dieta cetogénica. O sea, no es normal en el cuerpo tener grandes cantidades de cuerpos cetónicos. Los cuerpos cetónicos son producidos por el metabolismo de los lípidos. Cuando tú obligas a tu cuerpo a que genere glucosa de los lípidos, se producen cuerpos cetónicos. Son unos cuerpos, unas moléculas muy ácidas, como el ácido acetoacético, no me acuerdo ahorita, o el beta hidroxibutirato, y no me acuerdo ahorita los nombres muy bien, de los cuerpos cetónicos que se generan por el metabolismo de los lípidos, que el paciente diabético, que luego no usa su glucosa, entonces empieza a generar de los lípidos energía, genera cuerpos cetónicos, o el que se somete a una dieta cetogénica. ¿Cuál es una dieta cetogénica? Una dieta alta en proteínas. Carnes, te dan mucho embutido y muchas cosas así, te quitan los carbohidratos, entonces tu cuerpo se empieza a ver obligado a generar energía de las grasas. Bueno, la sangre o la pus tampoco es normal en una orina, ¿no? ¿Qué les hace pensar una orina con pus? Ajá, ¿y cuál es la más clásica que avienta un montón de pus? La gonorrea. La gonorrea es una de sus características para diferenciarla de otras venéreas o de otras infecciones de vías urinarias. De verdad que avientan pus. Y nunca se me va a olvidar porque cuando estaba yo en el colegio militar, de repente llamaron a todos y empezaron a regañarnos que quién era el cabrón que tenía la gonorrea y no decía. Y cuando fui a ver el baño, estas tarjas metálicas largas para hombres que sí las ubican, la mancha de pus sí era importante, así sanguinolento con pus. O sea, el cuate pues traía un chorro de pus y todo en la uretra, ¿no? Un cabrón con gonorrea, ¿quién es, no? Este, y bueno, ya no supe si salió el culpable o no. Este,
Yo creo que sí, porque eso arde. No, porque es es purulento, sanguinolento y claro que les arde. Los pacientes con gonorrea refieren muchas molestias a nivel uretral. Ajá. Tienen molestias, Imagínense qué asco cuando eyaculan esos cuates en una mujer. O sea, con toda esa porquería de... y les pegan la gonorrea. Ajá. Bueno. La gota de aceite, ya se las describí. Se colecta la orina de la mañana. Ajá. Dice que con ayuda de un palillo de dientes o yo le pongo una gotita, así. Pues pone una pequeña gota de aceite en la superficie de la orina y se observa cómo se extiende. Si se extiende muy rápidamente, en un movimiento rápido, irregular o ondular, es bata. Ajá. Si la gota se extiende con la apariencia de los 7 colores, esto no lo he visto, es pita. Esta orina tendrá un color ácido y muy amarillento. Y el CAFA, más bien no se extiende, se hace como una... Sí se extiende con las horas, pero se hace como la burbuja de aceite. La gota de aceite la puedes ver muy claramente en sus bordes circulares. Ajá. Este, ajá. Se permanece flotando en la superficie esa gotita, sobre todo en la orina tipo bata. Y luego hay un tema aquí muy curioso que habla del movimiento de la gota. Y cuando la observas, o sea, yo estas cosas luego me cuestan un poquito de trabajo, ¿no? Y es mi sesgo de ser médico, ¿no? Pero son observaciones de mucho tiempo de esta gente, en donde, y sí, lo que sí he visto es que la gota sí viaja. O sea, tú la pones en el centro y con los minutos va teniendo una tendencia de movimiento, ¿no? Este, son 4, entonces aquí tenemos la tabla, ¿no? Ajá. Si se va hacia el norte, pronóstico bueno, el sufrimiento traerá una bendición. Al este, enfermedad fácil de curar. Al oeste, difícil de curar. Al sur, pronóstico malo. Posesión espiritual o enfermedad mental, psiquiátrica, ¿no? Este, a ver, díganme, ¿dónde está el norte, dónde está el sur, el este y el oeste? No, norte no puede ser para arriba. ¿Dónde está el norte? Sí, el norte es para acá, para acá. El sur, o sea, el norte es hacia el centro de la ciudad, ¿no? El sur es hacia Xochimilco, ¿no? El este, ¿eh? Aquí, ¿dónde está el este? O oriente. Y oeste o poniente, ¿eh? El este está allá. Tienen que tener la costumbre. Lo ves por el sol. ¿Por dónde sale el sol? ¿Eh? Al este. ¿Y por dónde se mete? Al oeste. Entonces es muy simple. Siempre ve, obviamente a las 12 está en el cenit y empieza a ir hacia el otro lado. Entonces tienes que ver la hora del día. Y siempre en supervivencia básica, tú te tienes que poner a donde sale el sol, abrir tus brazos
Y si estás viendo hacia donde sale el sol, tu brazo derecho siempre será el sur y tu izquierdo el norte. Ajá. Si estás viendo hacia donde se pone, es al revés. ¿Dónde se pone el sol? Sale en el este y se pone en el oeste. Ajá, se guarda en el oeste. No, ese es sur y este es norte. Ajá. Ese es sur y es norte, ¿no? Entonces, imagínate en la República Mexicana cómo estaría el mapa. Hacia allá te vas a Chiapas y hacia allá te vas a Nuevo León, ¿no? ¿Ok? ¿Dónde está el este? ¿No? El este es allá. El este es Veracruz. El oeste es Acapulco, ¿no? Es bueno tener siempre en la cabeza y así además nunca te pierdes en la ciudad. Siempre llegas finalmente a donde tienes que llegar. Ajá. Bueno, pues ahí ya les pasé esta cosa chistosa. El purisha o mala pariksha, mala desperdicio, ¿no? O purisha, que es como tal las heces. ¿Ah? Es la observación también de las heces. Dice, la cantidad normal de heces al día es de 200 a 250 gramos, 2 veces al día, aunque variará si come más de 3 veces al día, y bueno, variará en la persona y en sus hábitos intestinales. Normalmente se considera saludable por lo menos evacuar 1 vez al día, ¿no? Hay gentes que cada que comen evacúan, ¿no? Pero no siempre es así. Y hay gentes con estreñimiento que francamente sí, pobres, se le pueden pasar 3 días sin evacuar, ¿no? Eh, si alguien come cantidades normales de alimento y cantidades de heces excesivas, tiene cantidad de heces excesivas, significa que hay bajo acné en el tubo digestivo, es decir, que su poder digestivo, que las enzimas, ya dijimos que el acné del tubo digestivo es su poder de digerir los alimentos, está bajo, entonces hay poca absorción de los alimentos, ¿verdad? Y entonces hay mayor cantidad de heces. Dice, esto también podría ser un signo de pancreatitis o de cualquier problema que impida la digestión adecuada de los alimentos, ¿no? Dice, cuando hay menos heces, podría ser exceso de acné, ¿no? Pero bueno, ¿qué compone las heces? Lo que comes, que no se digirió, lo que sale de tu tubo digestivo, que son, por ejemplo, la bilis, parte de las secreciones de tu tubo digestivo, que a lo mejor no se volvieron a reabsorber. ¿Y qué otro componente importante hay en las heces? Las bacterias. Las bacterias de tu intestino también forman un buen porcentaje de las heces que haces. Siempre me gustan ese tema para aquellas obsesivas en la limpieza y todo eso, que piensan que pueden lograr bacterias. Hay bacterias por todos lados. Ah, y ahora virus también. Eh, también el tema de los virus, ¿verdad? La gente adquirió conciencia hasta este año que conviven con virus todo el tiempo, que todo el tiempo estamos pasándonos virus, bacterias y otras cosas entre personas y otras personas. Hay un mundo microscópico. Este,
es tan, voy a decir algo que a lo mejor se oye un poquito, no sé si vulgar o qué, pero cuando cambias de pareja sexual cambian tus olores inclusive. Sí, claro. Sus olores de la piel, de los genitales y todo cambian. Claro, sí, claro, porque cambias de flora. Por eso siempre digo de broma y todo el mundo se escandaliza cuando digo, esos dos ya andan intercambiando fluidos, seguramente. Claro, porque imagínate, y los genitales sobre todo están también súper llenos. Una vagina está llena de bacterias, ajá, ¿no? Antes yo vendía un medicamento de unas fórmulas de gringas muy buenas que cambiaban la flora vaginal y curaba mucho infecciones y todo. También el tema de los lactobacilos. El tema de las bacterias hoy en día se está convirtiendo en un tema importante en la medicina, quiero que sepan, y de la utilización de bacterias para curar enfermedades. Entonces hay algunos bacilos muy específicos que ayudan en ciertas cosas. Es todo el tema de los probióticos y está muy interesante. Ajá. Y cambiando tu flora, ya sea en intestino, en vagina y así, hay modificaciones de salud con ese tema, ¿no? Bueno, las heces tipo vata son escasas, son secas, porque el vata es seco, son duras, escasas como bolitas. Ajá. Son las que hacen como de borreguito, ¿no? Ujú. Café oscuro, ajá, con cierta tendencia a la constipación por la sequedad. Las heces tipo pita, en cambio, son más abundantes, son más, olores más fuertes, tienen tendencia a hacer heces sueltas o pastosas. Son heces, como muy, menos consistentes, ¿sí? Este, em, como más sueltas. Ujú. Y las heces tipo CAFA son bien formadas, abundantes, pero bien formadas, como grandes. Ajá. Este, y las heces que se dice que tienen ama, o sea, toxicidad, son heces muy pastosas y que se pegan en la taza, se caen al fondo y quedan pegadas y ensucian mucho la taza. Ajá, ok. Em, Dice, las heces tipo bata son café oscuro, las pita amarilla o verdoso, las cafa más amarillo pálido. Ajá. Las dietas ricas en leche te dan un color, una coloración más amarilla a las heces. Hacer leche, pero de verdad, ¿no? ¿Ah? Este, las personas que comen mucha carne, beben vino rojo, todo esto va a dar una coloración más oscura a las heces. Las heces color alquitrán negro son signos de sangre en las heces, pero sangre digerida. Ajá. Sangre de tubo digestivo alto. A eso le llamamos melena. ¿Ok? En cambio, las heces con sangre fresca son de tubo digestivo bajo. Por ejemplo, un cáncer en colon o recto o lo más común son hemorroides, ¿no? Fisuras a nivel rectal. ¿No? Pobrecito, el otro día le di a mi perro unos restos de pollo y pensé que no le iba a hacer daño porque le di el guacal, que es como más blando, lo que normalmente dicen que no le dé las patas de las piernas porque se astillan.
Pero pobrecito, yo creo que como come rápido, algo pasó y el pobre hacía del baño con sangre, ¿no? Yo creo que un pedacito se le rasgó ahí. Y como era sangre fresca, pues supuse que era a nivel rectal, ¿no? No algo tan grave. Y como tenía el antecedente de haberle dado el guacal de ese pollo, dije, bueno, pobrecito, se rasgó ahí. Trato de no darles ya nada de hueso, ¿no? Este, las heces pueden ser verdosas por problemas biliares, exceso de bilis. Ajá. En las enfermedades hepáticas hay dos cosas que pasan en las heces. Lo primero es que se hacen claras, porque cuando hay ictericia, o sea, coloración amarillenta, y la bilirrubina no está saliendo con la bilis, el paciente se pone amarillo, pero las heces se ponen claras, amarillentas. Y también, como no está habiendo suficiente bilis, hay poca digestión de grasas y se ponen grasosas las heces. De hecho, a veces se llega a ver en la taza gotas de aceite o de grasa nadando. Ajá. Ya dijimos, las sangres coloreadas de rojo son sangrados de tubo digestivo bajo, como hemorroides, cáncer de recto. Las colitis ulcerativas, que son enfermedades autoinmunes, que también llegan a tener algunos pólipos rectales o cuerpos extraños que lesionaron el recto o algo así. No tienen ni idea cuántas cosas se mete la gente por ahí, ¿eh? Luego en ciencias medio raras, biología. A mí sí me tocó ver un joven de 18 años que se metió una vela, pero quién sabe cómo carajo disecó la mucosa, o sea, se atoró en la mucosa del recto. Entonces no había forma de sacársela. Entonces yo estaba ahí de asistonto, ¿no? Ya saben, de ayudante en la cirugía de jálale, jálale, ¿no? En el internado. Y el cirujano tuvo que entrar por abdomen y el proctólogo por el recto con el endoscopio, uno con la mano empujando la vela y otro abajo tratándola con el endoscopio de jalar y ya hasta que la sacaron del chamaco. Y pobrecito, no tenía una cara de susto y de tenerle que decir a sus papás qué le pasó y por qué cayó en urgencias. Ajá. Y una vela grande, ¿eh? Ajá. Este, ¿Eh? Una larga, una vela larga, larga. A un pepino que se quedó atorado. Un bolita mágica, o me han dicho que los refrescos, la coca, por ejemplo, los refrescos se los meten, haz de cuenta una coca de vidrio, pero como hace vacío, se queda como un chupón y ya no puede salir, ¿no? Este, un velador que se metió una lámpara completa también. ¿Eh? En este mundo hay de todo. También las heces pueden estar rojas cuando come la persona coliflor morada, betabel, carne muy roja o ruibarbo, que es una planta clásica oriental para el estreñimiento. Aquí en México la existe, es más usada como planta de ornato, es una planta con unas hojitas rojas. Se seca, se hace polvo y es un laxante potente, el ruibarbo. Ajá. El olor muy apestoso es un olor de ama o toxicidad. Ujú. Si es putrefacto, indica proteínas no digeridas. Ajá. Las heces tipo pita son las que más huelen. Ajá.
Son amargas y picantes el olor. Ajá. Eh, o olor tipo almizcle en la pancreatitis o fermentado. Dice, cuando hay carbohidratos no digeridos, el olor rancio debido a una úlcera péptica con sangre. El olor de la melena es muy desagradable, muy característico. El olor del sangrado tubo digestivo alto, muy fuerte. No lo sabría describir, es muy típico de la melena, pero cuando la hueles no la vuelves a olvidar. Ajá. Este, la cebolla y el ajo también, por su contenido de sulfuro, provocan un olor característico. Ujú. Este, las que menos huele son las tipos bata. Ajá. Y las cajas son más olor dulzón. Consistencia. Las heces normales son suaves, tienen forma de plátano, moldeado por el intestino. En la constipación se hacen más duras y como bolas, más redondas. En el caso de pita, son más sueltas, más semisólidas o incluso diarreicas. Las heces en forma de lápiz se presentan no solo con el cáncer, es mucho más común las colitis, los síndromes de intestino irritable, de colon irritable, generan heces largas y delgadas porque cuando tienen el ataque de contracción del intestino, moldea las heces muy, muy delgadas. Ajá. Y los que comen mucha buena fibra y todo hacen buenas heces bien formadas pero voluminosas y blandas, porque la fibra expande y hace más, jala agua, a las heces. Ajá. Aquí están las que decía. Las heces delgadas y con forma de moño, bueno, es rarísimo que se forme un moño, ¿no? Es como un pellet, ¿no? Como un pretzel o esa cosa. Eso es muy raro. Son así como larguitas, ¿no? Ajá. En el moco excesivo, en las heces, en medicina, este, en Ayurveda lo pensaríamos como mucho kapha. Y en medicina, cuando está acompañado con sangre, el moco le llamamos disentería. Disentería. La disentería está causada ya sea por protozoarios como las amibas o por bacterias muy características como la salmonella, la shigella o algunos tipos de E. coli que son invasivas y dañan las mucosas. Ajá. Y es un síndrome llamado disentería, que son heces con moco y sangre. En los perritos es muy común y es muy grave. Es una enfermedad que se llama parvovirus y sacan heces con mucho moco y sangre. Inclusive es terrible esa enfermedad porque he visto que hasta se desprenden pedazos de mucosa del intestino de los perritos, ¿no? Nosotros no nos pega ese virus, esa parvovirus, es un virus. Ajá. El contenido de las heces ya lo dijimos, hay bacterias, hay agua, parásitos, partículas de alimentos no digeridos, tejido de la mucosa, moco del propio intestino, celulosa no digerida. Nosotros no podemos digerir la celulosa como lo hace una vaca o un borrego, que pueden comer papel. Nosotros todo lo que comamos con celulosa, con los vegetales, por ejemplo, finalmente lo vamos a sacar en las heces. Y no creo que tengan enzimas tampoco para celulosa. Pero fíjate qué interesante que algunos tipos de rumiantes y ese tipo de, ¿cómo les llaman? Tienen un nombre específico, no me acuerdo, ungulados o quién sabe qué. Estos que son capaces de comer papel y usarlo como azúcar, ¿eh? Este, la celulosa, lo que es un papel o un libro, un borrego, una cabra puede alimentarse de un libro, o sea, un papel.
en azúcar. La celulosa se parece mucho al glucógeno, que nosotros, o sea, nada más que su estructura es diferente, sus enlaces de glucosa y glucosa son diferentes. Nosotros no tenemos la enzima que rompe ese enlace, por eso el papel no lo digerimos nosotros, pero una vaca o una cabrita sí. Ajá. No, la perrita no, ¿eh? Tampoco. Los perros son, son caninos, son carnívoros, normalmente son de intestino muy corto y muy, muy hábiles para digerir sobre todo carnes. Nada más que los hemos ido modificando a estos pobres, pero en su estado natural son lobos, en su estado natural comen pura carne. Ajá, ajá. Este, el ama o toxicidad, ajá, es importante definir que en las heces son o con ama o sin ama, ¿no? Las toxinas con heces con mucha toxicidad son pesadas, son pegajosas, se hunden al fondo del inodoro, son difíciles de lavar. Ajá. En cambio, las heces sin toxicidad flotan y no se embarran tanto. Y son muy apestosas las de toxicidad. Entonces, yo esto lo he experimentado personalmente muy claramente. Por ejemplo, antes de que me hiciera la cirugía, ahorita ya llevo 25 kilos. Y luego si comía mucho y además me fumaba un cigarrito o algo así, era unas heces tipo Sama, ¿no? Este, con toxicidad, clarísimo. Ajá. Y cuando comes una dieta tipo vegetariana y todo eso, las heces cambian por completo. Y son heces de las otras características más flotantes, más bien formadas y todo eso. Es muy claro, ¿eh? Ahí se ve la salud de las heces. Entonces, como ustedes pueden ver, pues es otra ciencia de la observación de las excretas. No sé si recuerdan o alguno vio una película buenísima que ganó muchos Óscares, que es el último emperador, que fue el último emperador chino. Ajá. Hay una escena muy padre en donde los médicos siempre observaban, o sea, todo el mundo estaba pendiente de cómo hacía del 2 el chamaquito, el príncipe, porque es una manera de medir que tenían los médicos tradicionales de medir el estado de salud del niño. Pues todo, el niño, no sé que el último emperador era niño cuando fue a derrocado. Y entonces todo lo hacían así, la dieta era rigurosa y todo, y ahí estaban pendientes de la vacinica de las heces del emperador para medir su salud, su estado de salud, ¿no? Ah, sí, la enfermera sale el cómodo y quiere. Bueno, pues vamos a continuar. Bueno, la lengua es un órgano dual en el sentido de que es tanto sensorial como motor. Bueno, eso ya. Este, y está conectada a nervios que forman parte de los pares craneales. ¿Qué implicación tiene eso? Que salen esos nervios del cerebro, ¿no? Entonces, el sistema nervioso central y sobre todo el cerebro, pues conjunta información de todo el cuerpo y de alguna manera la medicina tradicional, hindú, china, etcétera,
vio como un lugar donde se pueden observar cosas de todo el cuerpo. En la lengua ya hemos hablado de los microsistemas, ¿no? Ajá. Con observación, tienes que imaginar siempre el mundo de esa época para que lo puedas observar, ¿no? Entonces, imagínate ese mundo mucho más en la naturaleza, eh, sin tantas distracciones y estrés como el mundo moderno, observaban mucho más cosas, ¿no? Y en cada disciplina, o sea, si bien no había una psicología como tal, así como disciplina llamada psicología, también había muchas maneras de observar la personalidad, ¿no? Ajá. Es correcto. Eh, a mí me encanta la lengua porque es más simple que el pulso. Eso no quiere decir que no desarrollen su habilidad de pulso, pero la lengua es mucho más objetiva o más visual, así, y podemos obtener información. Lo primero que quiero que observen, y me encanta porque hay una coincidencia muy, muy importante con la medicina china y con lo que refleja la enfermedad y todo, es cómo se distribuyen los órganos en, en la lengua. Entonces, si ustedes observan la parte más distal, o sea, la punta, el tercio más distal, corresponde a lo que es el tórax. Uh-huh. Y lo de arriba. ¿Y por qué se los digo así? Porque acuérdense que en estas terapéuticas no había una separación mente-cuerpo. Entonces, cuando hablamos de la parte de arriba, también hablamos a veces del tema mental, sobre todo cuando se habla del corazón y cuestiones así. Y podemos llegar a observar también temas que correlacionan con la patología mental. Lo mismo pasa a los lados, por ejemplo, con el hígado, que está aquí. En la medicina china está en ambos lados, es una de las grandes diferencias. En la medicina china sí están los dos pulmones en esta zona, y el corazón, a diferencia de aquí, está un poquito más hacia adelante, aunque aquí pueden ver que llega hasta acá, ¿no? Pero en la medicina china el corazón estaría, digamos, en donde está aquí, pero también en la punta. Y aquí en la medicina ayurveda el hígado está principalmente en la parte media, que sería, digamos, equivalente a la cavidad abdominal. Tiene el hígado en la parte izquierda y aquí tiene el vaso en la parte derecha. En la medicina china en ambos lados está el hígado, nada más que predomina en el lado derecho la vesícula biliar, hígado, pero sobre todo temas de vesícula biliar. Aquí tenemos al vaso. Pero en ambas, la primera parte del tubo digestivo está exactamente en el centro. Ajá. Toda la patología que es estómago, páncreas, intestino delgado, primera parte, que es el duodeno, todo esto se correlaciona aquí. Entonces, es muy claro y por eso quiero que empiecen a observar. Por ejemplo, en personas hoy en día con gastritis, cómo se pone roja la zona central de la lengua, por ejemplo. Adelante. Déjame pausarla. Bueno, entonces, ya decíamos ese ejemplo. Y ahorita con el tema del COVID y las personas que tienen problemas en pulmón, observen esta zona de la lengua. Aquí siempre me gusta platicar de un caso que tuve buenísimo. Y me gusta ampliar un poquito este tema en la medicina china.
también se ha desarrollado mucho el tema de la lengua. Y decirles cosas como que lo que cambia en el cuerpo, en la forma del cuerpo, de la lengua, es lo que lleva más años en la persona. Quiero que me entiendan esa parte. Cambios de forma, grietas, cambios de volumen, cambios de forma, son cosas que llevan años sucediendo. Cambios de coloración llevan meses. Cambios en la saburra, o sea, la capa superficial, puede ser de días. Obviamente una persona mayor normalmente tiene más cambios, porque se va acumulando la enfermedad, ¿no? Este, más en general, digo, eso no quiere decir que no haya un niño con muchas enfermedades, que sí las hay, ¿no? Pero la lengua más perfecta que ustedes pueden ver es la de un niño chiquito, sin enfermedades. Es una lengua bien formada, rosadita, casi sin saburra. Es una lengua que podían tomar como base de normalidad. Ya en gentes adultas y todo, normalmente ya vemos algunos aspectos, ¿no? Bueno, entonces les platico de este caso, me gusta platicarlo mucho porque es un paciente que vino porque me lo mandó una psicóloga del Instituto Mexicano de Psiquiatría para que yo le ayudara a quitarse la, pues podríamos decir ya la adicción de los ansiolíticos y antidepresivos que tenía. Él ya no quería tomar medicamentos porque llevaba muchos años, tenía un síndrome de ansiedad generalizada y era una persona muy, muy intelectual, era un investigador de un instituto de los adolescentes o no sé qué, era psicólogo y y era de una personalidad muy rígida, muy intelectual, así. Siempre me llamaba la atención porque vestía de negro, siempre. Y todo el lenguaje y toda la plática con él era absolutamente de nivel intelectual. Este, con decirles que el hombre no veía ni siquiera películas populares, sino puro cine de arte y todo. En la noche se ponía a escribir poesía y aprendió guitarra autodidacta, de nota, y así un tipo así, muy, muy intelectual, muy acá arriba en la mente. Y el tema pues era la ansiedad y el tema era que a los finales de la tercera década, digamos, empezó ya con muchos cuadros de ansiedad. El antecedente de importancia es que cuando tenía como 18 años el papá se le murió en sus brazos y había tenido una vida muy rígida, muy fuerte con el papá. Era un papá de esos que golpeador y muy, muy duro y todo eso. Entonces, aparentemente se había quedado un tema de mucha ira ahí porque no le había logrado decir lo suyo al papá y todo esto. Me llamaba mucho la atención porque tenía dos grietas exactamente en la zona del pulmón, en el ángulo precisamente así del pulmón, así como lo ven, dos grietas. Y yo lo correlacioné a la rinitis alérgica que tenía al principio. Ajá. Tenía muy enrojecidos los lados, que tiene que ver con calor en el hígado y eso. Ajá. Lo cual sí correlacionaba bien con este tema de la ira y todo eso. Además, tenía una contención él importantísima, ¿no? O sea, en sus emociones y todo. Sí. Y todo estaba ya bien. Y más, pues porque era un investigador, entonces seguramente, no me acuerdo si tenía maestría y doctorado y era de corte intelectual. Eh, bueno, pasó el tiempo, le estuvimos poniendo tratamiento, en específico le puse electroacupuntura, que eso modifica
un poquito el sistema del estrés y ayuda con la ansiedad y la depresión para que empezara a dejar los fármacos. Y bueno, la terapeuta lo trabajaba, es una excelente terapeuta que es psicoanalista y además de cognitivo-conductual y es buenísima. Y empezó, y así fuimos avanzando, fue dejando los medicamentos y eso, y fue en la terapia. Pero lo que quiero aquí resaltar es que casi siempre se ha correlacionado la tristeza, la melancolía, con la con el pulmón. Ajá. En muchas escuelas, y esto proviene desde la antigüedad. Bueno, y se los puedo decir tan simple como, ¿no? El suspiro, y mucha gente siente aquí la tristeza y todo esto, ¿no? Bueno, el tema más interesante del caso es cuando él en terapia eh, sobrepasa ya o profundiza más en su tema y lo que se llega a la conclusión o al momento así más crítico de la terapia es cuando él logra tocar que lo que estaba abajo de la ira era una tristeza muy profunda por la muerte del papá y un duelo muy fuerte no resuelto. Y esto se los digo porque hay observaciones tan interesantes como el que vistiera de negro. Un día lo llevamos a la clase de homeopatía y fue catalogado como fósforo. El fósforo es un constitucional y entre sus características interesantes habla, o sea, porque en los libros describen que estas personas suelen ir a los panteones y les gusta mucho leer terror y todo eso, porque tocan mucho el tema de la muerte, todo esto. Y al preguntarle, el cuate respondió frente de todos que cuando era joven iba a leer libros de terror a los cementerios y se acostaba en las lápidas a leer. Para mí es un caso interesantísimo. Bueno, entonces el máximo momento de curación ocurre cuando él toca el duelo y se permite tocar emociones y con la terapeuta empieza a llorar. Descrito por ella, porque yo no estaba ahí, desconsoladamente. Desconsoladamente, tan desconsoladamente que tuvo que llevarlo a otro cuarto, porque ella tenía que seguir bien, tenía la consulta esperando afuera, porque él no podía parar de llorar. Ajá. Estás hablando de un cuate que no lloraba, pero. Y ahí les va la correlación con la lengua. A partir de ese momento las grietas empezaron a desaparecer y desaparecieron por completo. Ajá. Entonces son de estos casos que yo he podido obtener en la vida que dices, no manches, o sea, muy interesantes y que correlacionan claramente, ¿no? Entonces, el tema de pulmón no era la rinitis alérgica nada más, era la pena, el dolor de un duelo no resuelto. Jamás se había permitido él, aunque siempre coqueteaba con la muerte, que este, nunca había tocado, y eso es donde yo siempre digo que por más que nos hayan maltratado nuestros padres y por más que los odiemos, nunca los vamos a dejar de amar. Ajá. Y y obviamente lo extrañaba, era su papá, ¿no? Entonces tocó la pena, la empezó a procesar. Y quiero decirles que los ataques de ansiedad, porque él era un paciente con ataques de pánico. De hecho, fue muy curioso porque estrechamos tanto la relación que me acordé de la psiquiatría porque empecé a entrar en un terreno de relación tipo psiquiatra. Me hablaba cuando tenía los ataques, o sea, doctor, no puedo respirar, estoy manejando, ¿qué hago? Que no sé qué. Entonces yo tenía ahí, tranquilo, respire hondo, pare su carro, no sé qué, no sé qué. Bueno, quiero decirles que a partir de este momento y de este momento importantísimo, los ataques de ansiedad empezaron a bajar enormemente.
Y me recuerda mucho a autores de la psicología, que alguna vez leí, que dicen que la ansiedad es justo la capa antes de tocar el dolor. O sea, que la ansiedad siempre es el mecanismo de defensa para no tocar lo que no soportamos, hacer evidente en nuestra vida. O sea, porque es demasiado doloroso. Entonces, la ansiedad es como una respuesta del cuerpo a tocar eso, para evitar tocar eso, que para nosotros es insoportable, ¿no? Entonces, sus ataques de ansiedad bajaron. Entre yo y él le llamamos el monstruo a su ansiedad, porque yo le decía que cuando un psiquiatra le puso el diagnóstico, hizo que el monstruo creciera de tamaño, porque empezaron sus ataques con mucho más violencia, sus ataques, porque él, siendo psicólogo, además le hacen un diagnóstico de libro y le dicen, tú tienes un síndrome de ansiedad generalizada, que es el más grave de las ansiedades. Entonces, el monstruo se convirtió en una cosa peluda gigante y con picos, pero cuando resuelve esto y él, sus últimas comunicaciones, todavía varios meses después de que terminamos y me seguí escribiendo, me dice, doctor, el monstruo ya es muy chiquito. Ajá. Y bueno, pues es muy padre ese tipo de cosas. Ajá. 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 Bueno, eso es acá. Y en la parte de más atrás de la lengua, en la que apenas alcanzamos a observar, se refleja la zona pélvica, los riñones, lo que está en el retroperitoneo. Aquí no está, pero bueno, también en los esquemas chinos está la vejiga, o sea, el sistema urinario, la última parte del intestino, el intestino grueso y todo eso. Y es bien interesante porque a mí me gusta mucho, las mujeres padecen mucho de problemas urinarios y vaginales. Es muy común que ya sea que tengan flujo, que tengan infecciones de vías urinarias y todo eso. Y correlaciona padrísimo esta zona porque normalmente cuando hay una infección fuerte se pone la saburra muy gruesa y amarillenta, lo cual refleja cafa y pita en este caso, ¿no? En la zona pélvica. Todos se los digo para que empiecen a observar. Ajá. Entonces, que se refleja en toda esta zona de atrás. También los pacientes con disentería podrían tener este tipo de patrones que les estoy diciendo en la zona de atrás. Ajá. Aquí está en inglés, dice kidney, que es riñón. Está el intestino. Esto que está acá dice liver, que es hígado. Acá dice vaso, spleen. Estos son los dos pulmones, el corazón aquí. Ajá. Páncreas, dice. Que es como la parte, en medicina le localizamos en el epigastrio, es esta zona en donde se refleja todo lo que es estómago, páncreas, duodeno, o sea, todo lo que es la primera parte del tubo digestivo, ¿no? Ajá. Entonces, bueno, aquí habla de ama. Entonces, bueno, este esquema, por eso primero mentalmente quiero que los dividan en tres secciones, que sería del tórax para arriba, que sería como el abdomen, y acá como que la parte pélvica, o le llamamos retroperitoneo también, porque los riñones, aunque estén a la altura del abdomen, pertenecen al retroperitoneo, o sea, no están como tal en la cavidad abdominal. Uh-huh. Entonces, bueno, empiecen a observar personas y lenguas. Es muy, muy, la coloración, el rojo, el rojo habla de calor, habla de pita, y hay que ver dónde está localizado. Llega a haber lenguas que son totalmente rojas, eso habla de un alto contenido de calor en el interior. Ajá. Por ejemplo, un ejemplo muy claro para que vean rojos son las mujeres en la menopausia.
Las mujeres en la menopausia, el pita se exacerba importantemente, tienen muchos calores y todo eso. Y si eso se regula, queda bien, si no, luego a veces se van a mucho calor durante el resto de su vida, ¿no? Ajá. Bueno, el ama, la toxicidad, aquí en la medicina ayurveda se ve como una saburra, gruesa, cafezosa, oscura. Ajá. Este, cuando es tipo, dice aquí tipo bata, ajá, en el área de atrás, cuando es pita, va a tener tintes amarillentos. Ujú. Cuando es tipo cafa es más blanquecina, la saburra. Entonces, hay pacientes en que tú ves que tienen mucha, simplemente humedad sin calor, y es más bien somos saburras gruesas y blanquecinas, dependiendo del lugar en donde más o menos esté, ¿no? Y siempre, como les repito, bajo el contexto de un interrogatorio, porque sin el interrogatorio no tenemos correlación clínica con lo que estamos observando, ¿no? Las lenguas tipo bata normalmente son delgaditas, ajá, algo secas, son más activas, dice, más móviles, ajá, y se pueden observar temblores y espasmos. El temblor habla de viento, este, una lengua pita es más bien ancha, afilada, más tendiente a lo rojo. Una cafa es anchota, es gorda, gruesa. ¿Ah? Eso refleja humedad en el cuerpo, líquidos. ¿Ah? Aquí pueden observar. ¿Mm? Aquí les ponen que la caja inclusive dice lengua ancha con saburra blanca, ¿no? ¿Ah? Muy interesante, muy buen análisis. Desde el punto de vista de Ayurveda era sequedad, era como que... Fíjate que las fisuras te hablan de sequedad, de tiempo, como un componente VAT. En la medicina china hablan de deficiencia de yin, que también es sequedad, es mucho calor, que seca, porque lo asemejan, la interpretación, siempre acuérdense que siempre las interpretaciones eran hacia la naturaleza, entonces es como una arena seca que se agrieta, se hace como con grietas. Ajá, ajá. Habla de bata y lo más seco de las doshas es el bata, ¿no? Y sí, bata es mente también, ¿no? Y si lo correlacionas con el tema ansiedad, acuérdate que los bata, los muy bata, son muy ansiosos y están además en la mente, están acá, ¿no? Este cuate era súper mente, ¿no? Tenía un componente de pita también, ¿no? Por la ira y eso, pero sí era muy, muy mente, ¿no? Esos son complicados de bajarlos a la emoción. Les digo que en general todo, nuestra sociedad es, te lleva al pensamiento. Las emociones en nuestra cultura en general son inhibidas, muchas veces. Ajá. Y más las emociones que se consideran negativas, como la ira, ese tipo de cosas, ¿no? Te las inhiben, te las inhiben. Pues muchas emociones, digo, de excepción de la alegría, ya una vez sí también es inhibida, ¿eh? Pero inhibimos mucho las emociones de los niños, ¿no? Entonces la gente anda en la mente siempre. Siempre hay que tratarlos de bajar al... Sí, eso es lo que tú piensas, pero ¿qué es lo que tú sientes? Sí piensas eso, pero ¿qué sientes respecto a eso? Y a algunos les cuesta muchísimo bajar a la emoción. Bueno, las lenguas dice pálidas indican más, pueden indicar anemia. Las lenguas muy amarillentas dice puede ser hasta ictericia, este,
o verdosas, problemas de vesícula biliar. Las lenguas azuladas, claro, que refieren cianosis. La cianosis es baja de oxígeno. Hay mucho paciente ahorita con... Ustedes vieron en la foto que les enseñé alguna vez de ese paciente, es una cianosis. Desde el punto de vista médico, es una cianosis, pero marca acme, ¿no? Una falta de oxígeno. Tenía lengua tipo chau chau, ¿no? Ese es, eso, ¿quién sabe qué tienen, pobres? Sí, que tiene su lengua azul, ¿no? Ajá. Bueno, aquí hay algunas referencias, ¿no? Dice negra, es raro ver una lengua muy negra, ¿no? La saburra sí se puede llegar a ver oscura. Yo nunca he visto una lengua negra. Este, Dice, si la punta de la lengua es hundida y redonda, indica problemas tiroideos, o al revés, si está muy excesiva, tiroideos o problemas mentales. Recuerdo mucho también el caso de una niña, ya joven, una joven que toda la vida había sufrido, creo que mucho abuso sexual y cosas así, y su lengua era larga, picuda, porque el corazón había sentido mucho calor, había habido mucho pita, las emociones muy lastimadas, mucho problema emocional, y se les hacen las lenguas largas, por ejemplo. Ajá. Todo esto se les ha de parecer maravilloso, bueno, raro o hasta extraño, pero es que empiecen a ver lenguas. Ajá, empiecen a ver lenguas. Aquí dice que la grieta central indica problemas de columna, por ejemplo, una grieta central en la parte de acá, problemas en la parte superior y eso. También habla de sequedad y en medicina china la grieta central habla de mucho calor. Las úlceras indican pita, obviamente. Lo enrojecido siempre es pita, es calor. Ajá. En los márgenes es muy importante las indentaciones dentales, las impregnaciones dentales que son estas como ondulado a los lados y siempre se manifiesta como temas de tubo digestivo, de mala absorción. En la medicina china le llaman que el vaso no funciona muy bien y está generando humedad, y el vaso tiene que ver con tubo digestivo. O sea, en general habla como de mala digestión, mal manejo de los líquidos, de los alimentos. Este, Se llaman impresiones o impregnaciones dentales. Los márgenes rojos indican pita, ¿ah? Calor. Habría que ver en qué se está manifestando ese calor. Por eso es que tienen que ligarlo con el interrogatorio, ¿no? No es la observación de la lengua una cosa específica. Es algo, los métodos de diagnóstico en medicina los catalogamos si son sensibles o específicos. Sensibles que capta algo, específicos que te dice exactamente qué es. La lengua no es específica, es sensible, es decir, lo tienes que correlacionar con el interrogatorio para que en su conjunto puedas interpretar bien lo que está pasando con esa persona. Ajá. Dice, una lengua muy seca indica predominancia de vata, incluyendo ansiedad, miedo, deshidratación. Una lengua pita, generalmente dice húmeda y roja. Una lengua cafa, húmeda y lustrosa, con mucha brillante, muy, muy húmeda, con saburra más gruesa. La saburra, idealmente es delgada, muy delgada, casi imperceptible. Ajá, la lengua es rosadita, saburra muy delgadita. ¿Ok? Eh, Mientras más ama haya, tanto en medicina china como en Ayurveda, se refleja en la cantidad de saburra que tiene la persona. Adelante.
Una saburra delgada es más sano. No, es normal. Una saburra delgadita, todos la tenemos. Si es gruesa, habla de ama, de toxicidad. Y habría que ver sus características. Si es muy seca, puede ser más bata. Si es muy amarilla, puede ser más pita. Si es muy blanquecina, es más cafa y blanquecina y más pegajosa, digamos. Ajá, ajá. Les decía que siempre refleja la saburra el estado mucho del intestino, del tubo digestivo. Ajá. Este, Dice aquí lo que decíamos, el blanco es más cafa, lo amarillo es más pita y lo café es más bata, ¿no? Esto de verdosa, yo no las he visto, habla de problemas biliares. Ajá. Este, bueno, y aquí tienen un cuadrito de lenguas que pueden ustedes observar con algunas enfermedades relacionadas y a su zona, ¿no? Dice aquí problemas de colon o de riñón, cuando observan algo en la zona de riñón o eso, problemas de corazón, pulmón, dice aquí bronquitis, neumonía, neumonitis. Cuando tiene problemas de absorción, que son las impregnaciones dentales, dice toxinas en el colon, una saburra gruesa a este nivel, o en general en el tracto gastrointestinal. Muchas grietas, habla de problemas de bata crónicos. Ajá. Temblorosa, habla de ansiedad o viento. Y para los ayurvedas, la grieta central habla de problemas de la columna, ¿no? Bueno, y aquí ven otros ejemplos igual. Ajá. Ese no lo reconozco. Este, pues es lo mismo, nada más que con colorcito. Sí, pero observa, en el caso de la neumonía, pero ve los puntos rojos. Bronquitis, itis, habla de inflamación. Ajá. Y en las neumonías también hay algo de inflamación, pero a lo mejor el componente de la humedad por la acumulación de secreciones es mayor, entonces las aburre y eso va a ser más grande, ¿no? Este, por eso todo lo tienes que correlacionar a la clínica para que te quede más claro lo que estás observando. ¿La de qué? Eh, pues sí, habla que el tubo digestivo no está muy bien. Y, por ejemplo, para los chinos eso también se refleja en la falta de energía, porque como no estás generando suficientemente sangre y energía, porque estás absorbiendo mal los nutrientes, entonces ahí hay un tema de acné del tubo digestivo, ¿no? Tendríamos que checar qué está ahí predominando para dar a la mejor alimentación con más especies y más cosas que hagan que el tubo digestivo empiece a agarrar más fuerza y digiera adecuadamente. Ajá. También, definitivamente, el, el comer a deshoras, el dejar de comer, el pasar mucho tiempo sin comer, daña el acné del tubo digestivo. Ajá. Es que vivimos en ese mundo. Ya no es el de antes, de las horas para comer, para tantas cosas que se han perdido muy buenas que había.
A mí todavía me tocaba lo de que todos se reunían a comer a una hora y ese tipo de cosas, ¿no? Y ahorita hay gente que anda para acá, para allá, y dejas de comer o comes cualquier cosa y todo un tema, ¿no? Y se refleja en eso. Y y no es ansiedad lo que voy a decir. Para los chinos esto tiene que ver con el vaso y la emoción del vaso es preocupación, es estrés. Entonces, es el nivel de estrés y todo eso, ¿no? Ajá. Bueno, ok. Dice un suco a lo largo de la parte media de la lengua indica estrés de largo tiempo en la espina, o sea, mucha tensión en la columna. Ajá. Un surco en zigzag, cambios de escolióticos, dice en la espina, o sea, una espina chueca. Úlceras, pues desde luego hay calor. Aquí lo correlacionan a tuberculosis, pues porque es muy común en la India y eso, ¿no? Pudiera ser una colitis ulcerosa también. Este, una úlcera en la zona de estómago, pudiera hablar de, vaya, un punto muy rojo o que se vea así, pudiera haber de una úlcera en el estómago, etcétera, o una zona muy roja. Y de mucho tiempo, por ejemplo, una grieta en la zona de estómago y muy enrojecido habla de mucho calor en el estómago. Ujú. Las papilas elevadas, sobre todo rojas, hablan de pita. Ujú. Bueno, esto también es raro, ¿no? Parálisis del hipogloso que cause una mitad afectada de la lengua. Ah, en las parálisis faciales y en los accidentes vasculares cerebrales sí es muy común que las lenguas estén desviadas. Ajá, ajá. Este, ya dijimos el tercio anterior correlaciona con pulmones, corazón, cabeza, cuello. Ajá. Este, bueno, temas en a nivel de la zona de pulmón, pues habría que correlacionar con qué problema de... Y también dicen el área de corazón puede haber cuestiones de tristeza o dolor o depresión. Yo he visto en las gentes que tienen pérdidas, se les hacen en la punta de la lengua como ulceritas o puntos rojos. Y es bien chistoso porque conforme pasan los meses como que van migrando, ajá, hasta que desaparecen. Pero a veces es el dolor tan fuerte, la tristeza o la pérdida, lo que sea, que se puede generar hasta como ulceritas o puntos muy rojos en la zona de corazón, que es como por la punta del corazón. Ajá. Dice, si hay rojo en el hígado, en la zona lateral, habla de pita en el órgano, ¿no? Aquí lo correlacionan a un paciente con hepatitis, pero también en la medicina china lo relacionan mucho a la ira, ¿no? En la zona, porque el hígado tiene mucho que ver con la ira. Ajá. No he visto marcas como cruces en el centro que dice aquí que correlaciona con problemas del páncreas. Ajá. El tercio posterior sí, problemas de colon o de pelvis. Ajá. Un parches en el área de riñón, que se refiere como zona sin saburra, como bolitas, correlacionan con problemas de riñón. Ujú. Este, bueno, no se observa el cerebro en la lengua, pero sí observamos emociones y tienen que ver con el cerebro, ¿no? Ajá. Esto está bien chistoso, ¿no?
que en sánscrito y todo, la lengua es conocido como el pene o clítoris de arriba, mientras los órganos sexuales el de abajo. Dice, si alguien no puede controlar su lengua, esta persona no controla su sexualidad, o sea, como, los que no tienen filtro, ¿no? La gente que no tiene autocontrol, no controla su sexualidad y tampoco controla lo que dice, ¿no? Ahora sí que habla lo pendejo, ¿no? Ajá. Este, Aquí vienen las características de cada tipo de lengua que ya hemos estado viendo, ujú, que pueden presentarse, no necesariamente todas, ¿ok? El bata, una lengua pequeña, delgada, más de color palidón, café. La punta puede ser eh, papilas pequeñas, pita es una lengua de mediano tamaño, afilada, con tintes rojizos, menos movimiento, humectada, pero no en exceso. Ajá. Puede tener las papilas muy exaltadas por el calor, juntas, o sea, las papilas enrojecidas. Ajá. Este, Aquí dice rojas, ¿no? El café es una lenguota grandote, gruesa, más como con humedad, con impregnaciones, muy húmeda, con saburra más gruesa y pegajosa. Ajá. ¿Vale? Este, las papilas pueden estar grandes, pero son pálidas, no son rojas como las del pita. Bueno, hasta aquí es el tema de lengua, que es muy interesante.